Pensamientos bíblicos, serie Teología y Doctrina. Balakal kalshi hikal pilikil kal telepal tidikin mei haish En el mundo cristiano, todo lo relacionado con el don de lenguas podría resumirse en dos preguntas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Y aún es vigente este don? Para muchos grupos cristianos, este don es una manifestación de que un cristiano ha recibido al Espíritu Santo. Es hablar sonidos guturales que no se entienden, pero que son en realidad algún tipo de revelación de Dios. Y creen que este don sigue y seguirá trabajando. Estos grupos argumentan que el don de lenguas es la moderna manifestación del don de lenguas que aparece descrito en el libro de los Hechos. Así que, en este estudio, eso haremos. Estudiaremos el don de lenguas en cada uno de los pasajes del libro de Hechos donde el don aparece. El día de la fiesta judía de Pentecostés, probablemente del año 31 después de Cristo, 120 personas están reunidas en un lugar en Jerusalén orando, porque están esperando que se cumpla una promesa que el propio Cristo les hizo. La promesa de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:5. Lo que se cumple ese mismo día. Aquí debemos notar que la promesa de esa experiencia solo fue dada a los creyentes reunidos en ese momento, y no a los creyentes de todas las edades. El relato del día del Pentecostés lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2. Es necesario entender que en todos los pasajes donde se hace referencia al don de lenguas, la palabra lenguas es traducida de tres distintas palabras griegas, que son glosa, dialectos y heteroglosa. Estas palabras significan idioma conocido o que puede conocerse, formas de lenguaje que se hablan en una región en particular u otro idioma. Así que tenemos que entender que las palabras nunca hacen referencia a idiomas desconocidos, místicos o sonidos de origen sobrenatural. Veamos ahora 4 cosas relacionadas con el día del Pentecostés. 1. Los cristianos están esperando al Espíritu Santo en una posición de oración y comunión. Estaban en condición espiritual. Y en ese momento llegó el Espíritu Santo. La manifestación de Dios no fue una respuesta a simple emoción religiosa, sino que fue una respuesta a una auténtica condición de espiritualidad. 2. Cuando las personas reunidas en Pentecostés comenzaron a hablar en lenguas, el resultado no fue la confusión. Al contrario, quienes los escucharon les entendieron y desearon acercarse a escucharlos. Cada uno los oía hablar en su propia lengua materna, y en ese momento había personas con 16 idiomas, lenguas y o dialectos diferentes, así que el don de lenguas provocó interés de los incrédulos, no desconfianza. 3. El don de lenguas de Pentecostés preparó los corazones de los incrédulos para que escucharan más tarde el sermón del apóstol Pedro y aceptaran a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Comparemos esto con las lenguas que se vivieron en Babel en el libro de Génesis. En ese caso, las lenguas que fueron dadas por Dios provocaron división. El don de lenguas de Pentecostés lo que provocó fue unión. 4. En Pentecostés hablaron en lenguas judíos y los escucharon gentiles, y lo hicieron después de ser salvos. Nadie les puso las manos encima y nadie estaba gritando exigiendo recibir la promesa que Cristo había hecho. Como conclusiones nos damos cuenta que el don de lenguas está relacionado directamente con el Espíritu Santo. Este don fue la certificación de que se cumplía la promesa de Cristo. Así que es más grande que el Espíritu Santo llegara a la tierra que sus propias manifestaciones. Además de esto, claramente se ve al don de lenguas como algo dado para poder dar testimonio a los no creyentes, más que enseñar o revelar algo a los creyentes. Las lenguas que provocan división, que hacen sentir que quienes las ejercen se sientan especiales o que esto sea una condición para poder aceptar a alguien en el grupo de ungidos, esto entonces no es de Dios, porque se está provocando división. Y si leemos con atención el libro de Gálatas, nos daremos cuenta que las divisiones son obras de la carne y no frutos del Espíritu. Si escucharon gentiles las lenguas, era obvio que Dios deseaba dar la señal que el Espíritu Santo había llegado por medio de aquellos que habían compartido el ministerio de su Hijo. Fue una manera de validar la autoridad de los seguidores cercanos del Señor. Debe quedar claro que el Espíritu Santo llegó en respuesta a la voluntad de Dios y no a lo que los humanos reunidos hicieron. Recibir al Espíritu Santo no puede ser pedido ni exigido. No sirve de nada clamar por ello. Esto, recibir al Espíritu Santo, es acción soberana de Dios. Nadie le puede decir cuándo hacerlo y no hay hombre que lo pueda provocar. En los siguientes casos, donde el don de lenguas se manifestó, aprenderemos más sobre este don. Pero es un buen momento para que como cristianos examinemos lo que nos dicen que es el don de lenguas. Y si lo hacemos, si examinamos cuidadosamente, nos daremos cuenta que en muchos casos no es Dios quien se está manifestando. Balakal kalshi hikal bilikil kal telepal tidikin mei haish